Muy bien, niños, vamos a continuar con el trabajo del día de hoy, relacionados a los conflictos que se presentan en nuestro hogar y cómo salir adelante, tomando siempre buenas decisiones. Muy bien, niños, observamos el título de la hoja de trabajo del día de hoy. Aprendemos a manejar los conflictos de manera creativa. Se les va a presentar una ficha de trabajo. Ojo, niños, no es necesario que la impriman. Todas estas actividades lo van a realizar en una hojita cuadriculada o los que tienen su cuadernito en su cuadernito. Terminado la actividad, ustedes tienen que guardar estos trabajitos en su respectivo portafolio de comunicación. Bien, niños, vamos a continuar con el trabajo. Observen a la ficha. Esta ficha también se les va a enviar al WhatsApp de vuestros papitos. Muy bien, a ver. Recuerden, para realizar un trabajo en comunicación, lo que es comprensión de textos, se les va a presentar una lectura y nosotros o ustedes tienen que desarrollar o tienen que participar siempre iniciando con un antes de la lectura, un durante y un después. Vamos a iniciar con lo que es el antes de la lectura. Atentos, niños, antes de la lectura, responde las siguientes preguntas. Bien, ¿qué actividades realizas diariamente en tu hogar? Ustedes tendrán que transcribir en una hojita en vuestros cuadernos estas preguntas y responderlas antes de la lectura. Muy bien, niños, fácil de trabajar. Continuamos. Aquí se les presenta lo que es un esquema conceptual, un mapa conceptual, en donde ustedes oralmente, no hay la necesidad de que lo transcriban, no. En forma oral ustedes tendrán que responder a vuestros papitos lo siguiente: un desacuerdo familiar o un conflicto familiar. ¿Para qué leerás el texto? A ver, ¿para qué leerás el texto? ¿Qué crees que es un desacuerdo o conflicto familiar? Conflicto. ¿Y qué crees que nos dirá el texto? A manera de repaso de la primera parte, ustedes tendrán que responder estas preguntitas a vuestros papás. Continuamos. Ahora llegamos a la fase durante la lectura. Durante la lectura, dice que ustedes van a leer el texto en silencio. Pero como no están en el salón, ustedes lo pueden hacer lectura a voz alzada, con todas las fuerzas que tengan. Eso sí, sin despertar al vecino. Muy bien, niños. Una vez que hayan realizado, agarran su plumoncito de color rojo y su plumón, o en este caso, color rojo y color azul. Primero, con el rojo ustedes tendrán que encerrar en un círculo o marcar, ya, o subrayar, ya, el conflicto o el desacuerdo. Con rojo, el conflicto o el desacuerdo de la lectura. Y con azul, ustedes tendrán que marcar, ya, cómo solucionar ese desacuerdo, ya. Solamente van a elegir ustedes una de ellas. Muy bien, niños, ahí está la lectura. Dice, ese es el primer caso. Un desacuerdo familiar lleva como título Pedro, Daniel y Ana, ¿no? Ustedes van a realizar esa lectura y las actividades con los colores. Muy bien, niños, se les va a presentar dos finales. Recuerden que este pequeño cuento tiene un inicio, ya tiene un, que se le llama a las partes de un pequeño cuento o de un cuento, inicio, nudo y desenlace. El inicio y el nudo está dado, pero nos falta el desenlace. Y ustedes tendrán que darse por uno de los dos desenlaces. Primer final y segundo final. Ustedes tendrán que leer. Ojo, al momento de realizar tu veredicto por el primer o segundo final, tienes que tener en cuenta criterio de dar solución a un conflicto. Toma de decisiones, toma de buenas
decisiones. Muy bien, niños. Una vez que ustedes hayan leído y se hayan inclinado por cualquiera de las dos finales, final 1 o final 2, ustedes tendrán que responder a las siguientes preguntas. Esto después de la lectura. Observen. Después de la lectura, después de leer el texto. ¿Qué imágenes se te vinieron a la mente? Recuerdan las imágenes. ¿Qué imágenes se te vinieron a la mente del texto que has leído? Escríbelas, ¿ya? Diciendo el por qué. B. ¿Quiénes están en conflicto? ¿Quiénes? Los gatos, los perros. ¿Quiénes? A ver, niños, ustedes han leído el texto y darán con la respuesta. Continuamos. ¿Cuál es el problema para cada personaje? Seguramente cada actor tiene un problema. Ustedes tendrán que transcribirlo en sus hojitas o en sus respectivos cuadernos. ¿Qué pasó con el conflicto? ¿Cómo se resolvió? De igual manera. Dibuja la solución del conflicto. Ya sabemos que son conflictos, peleas, riñas, malos pases, etc. Escribe con tus propias palabras por qué la elegiste. ¿Por qué elegiste? Tienes que escribirla con tus propias palabras. Muy bien, niños. Por último, recordamos, los conflictos son situaciones cotidianas, o sea, diarias, a diario, todos los días, con las que las personas nos podemos encontrar, ya sea en la familia o en nuestras amistades. Por ejemplo, por el orden y la limpieza de la casa, se puede darse un conflicto. Por el uso del televisor, algunos tenemos un solo televisor y ahí se nos presentan una serie de conflictos. ¿Ya? Por los juegos, por el trato personal, ¿ya? Por los apelativos, ciertos rumores, etcétera, etcétera, ¿no? Los conflictos. Para ello tenemos que darle siempre buenas soluciones. Muy bien, mis queridos estudiantes. Y por último, ustedes van a dialogar con sus familias sobre el contenido del texto que acabas de leer. Esa actividad tendrás que realizarla en hojitas o en tu cuadernito de comunicación. Se les presenta un segundo caso. Este segundo caso, a manera de práctica, ustedes la pueden realizar personalmente. No hay la necesidad de que ustedes me envíen una fotografía o las evidencias del caso. Ustedes, a manera de renovar sus conocimientos, las podrán realizar en forma libre. Este segundo caso relacionado también a una estudiante, Marilu. Muy bien, mis queridos estudiantes. Y por ya casi finalizar, ustedes tendrán que elaborar el siguiente cuadrito, siempre con la reflexión del caso. Elaboran el siguiente cuadrito, escriben las preguntas y ustedes mismos se autoevalúan. Muy bien, mis queridos estudiantes, esa es la actividad y el trabajo relacionado al día de hoy. Bye bye, ya nos vemos.